Listo. Ok. Entonces, espero que estén muy bien. Buenas tardes. Lo primero es decirles que no he logrado terminar todavía los exámenes. Espero a más tardar mañana terminarlos. Hoy tuve que venir aquí al TEC, entonces eso me desordenó un poco el plan, pero bueno, como les digo, mañana los tendrán listos. Espero que al mediodía, porque doy clases temprano y luego, si alguien tiene consulta o algo así, podemos hablar. La semana pasada, la clase anterior, también, varias me consultaron sobre el tema de los grupos, ¿verdad? Recuerden que dentro del grupo de Ingeniería en Emisiones Atmosféricas, yo voy a abrir aquí varios canales. Cada uno de esos canales, como se acuerdan, como hicimos en operaciones, va a estar únicamente el grupo del trabajo final y para hacer consultas, ¿verdad? Y sobre todo en la selección del artículo, necesitan apoyo, ¿verdad? Para hacer la selección del artículo que sea adecuado para el equipo de control que ustedes seleccionaron, o que les tocó más bien. Entonces, en los próximos días voy a estar haciendo eso en los canales. La consulta oficial de emisiones está los viernes de 9:30 a 11:30. Creo que, ¿verdad? Mucha gente no puede, entonces sí sería bueno tratar de buscar una fecha y hora en la que la mayoría del grupo pueda para igual ir programando como las consultas con cada uno de los equipos. Yo me conecto con cada uno de los grupos y tenemos las consultas que de paso quedan registradas ahí en los canales que abramos. Porque recuerden que dentro de la evaluación del proyecto final hay un componente que tiene que ver con las consultas, ¿verdad? Creo que un grupo me había propuesto que fuera los jueves, en la mañana. Y me parece que sí, en la mañana podría ser. No sé, como a las 11, como entre 10:30, entre 10:30 y 11:30 podría ser que tengamos consultas de los proyectos finales, pero recuerden que me tienen que avisar con tiempo. Me tienen que avisar con tiempo para ir anotando las consultas de los grupos. Ok, creo que es eso. Ok, vamos a ver. Profe. Dígame. Hola, yo le iba a hacer una preguntita de la materia de la clase pasada. Ajá, dígame, Rebeca. Vea, es que la parte donde usted explicó, ya le digo, lo de la eficiencia de colección, y que habían dos formas de calcularla. No entendí la diferencia como en lo que significa cada una, o si se puede interpretar igual. Ok. Aquí. Hay dos formas de calcularlo. Esta, ¿verdad? La primera, aquí, yo tengo una cantidad, una masa determinada de partículas y una cantidad determinada de partículas. Debería tener, por ejemplo, un volumen de muestreo, ¿verdad? Con una concentración. Entonces, si tengo una concentración o un volumen, calculo, digamos, una cantidad de partículas que están entrando. Y las partículas colectadas, pues tendría que ser como una determinación gravimétrica de la cantidad de partículas que quedaron en el equipo y hacer una relación entre estas partículas y las que yo calculé que habían dentro del volumen, ¿verdad? Este sería este análisis. ¿Sí me expliqué? ¿Esa sí queda clara? Sí, digamos, quedaría adimensional, pero se calcula
Es adimensional porque es un porcentaje. Ajá. Aquí, digamos, es una masa, gramos o en libras o en lo que sea, ¿verdad? Una masa entre una masa, es una relación de masas, esta, ¿verdad? En esta es con las concentraciones. Yo tengo la carga de entrada, es la cantidad de partículas que están entrando en el flujo volumétrico del gas que tenemos, ¿verdad? Y este es la cantidad de partículas que están saliendo en el flujo volumétrico del gas que tenemos, ¿verdad? Entonces, aquí lo que hago es una diferencia de concentraciones entre la concentración inicial. Igual las unidades se cancelan, me queda dimensional en porcentaje, porque lo multiplico por 100. ¿Sí me expliqué? Sí, ahora sí ya entendí, gracias, profe. Ahora sí, ok. Muy bien. Entonces, de paso, aprovechando la pregunta de Rebeca, quiero que vayamos al Teodoro. El Teodoro está en el Teams, ¿verdad? El Teodoro está en el Teams y quiero presentarles 16. Teodoro, que tienen que, digamos, ir estudiando ustedes. Sobre todo les hablé de que hay, los ejercicios son ejercicios resueltos, ¿verdad? Los ejercicios son ejercicios resueltos. La primera parte es una parte, ay, no sé por qué no me funciona. Disculpen porque no lo tenía abierto antes de que empezara la clase. Estoy aquí. Entonces, este es el capítulo 8 de sedimentadores, por ejemplo, de cámaras de sedimentación. Quiero ir a la parte de los ejercicios, ¿verdad? Hay una serie de criterios que utilizan, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, aquí está la eficiencia de recolección, considerando, por ejemplo, la fracción en peso por la eficiencia. Entonces, la sumatoria de esa eficiencia de recolección, la eficiencia total, es la sumatoria de cada una de las eficiencias de cada una de las fracciones multiplicadas por la fracción en peso, ¿verdad? Entonces, si yo tengo una distribución de tamaños de partículas con una eficiencia de remoción para ese tamaño de partícula, pues básicamente utilizo esta fórmula que se usa, por cierto, para todos los equipos. ¿Ok? Entonces, lo que quiero decirles con esto es que el hecho de que yo les dé las clases y les dé las presentaciones no los exime de la lectura de los capítulos, ¿verdad? Eso es importante. Hay en todos los capítulos una sección de operación y mantenimiento y de mejora del desempeño de los equipos, donde hay una serie de parámetros que es importante que ustedes conozcan. Y como les dije al principio, hay preguntas que son teóricas, que vienen con sus respectivas respuestas, y los ejercicios vienen resueltos. Y aquí el punto al que quería llegar es este. Perdón por pasar. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí vienen las diferentes ecuaciones para la eficiencia, utilizando las dimensiones del sedimentador, ¿verdad? Velocidades de recolección de diferentes materiales para diferentes procesos, los aspectos de operación y mantenimiento y para mejora, qué medidas se pueden tomar para mejorar la operación de un sedimentador, por ejemplo. Preguntas teóricas y luego viene
Ventajas, desventajas. El tamaño mínimo del plato. Entonces, por ejemplo, aquí. El tamaño mínimo, perdón, de la partícula. Entonces, nada más para presentarles. Entonces, me dicen para que tengo una niebla de ácido clorhídrico en aire, con ciertas condiciones, que va a ser capturada en un sedimentador. Y usted necesita calcular el tamaño mínimo de la partícula que va a ser recolectada, ¿verdad? Asumiendo que la concentración del ácido clorhídrico es uniforme en la parte interna, en la sección transversal interna del sedimentador, y que la ley de Stokes aplica. Eso significa que hay flujo laminar. Entonces me dan ciertos datos de operación, las dimensiones del sedimentador, el flujo volumétrico en condiciones del gas dentro del proceso, en condiciones de proceso, la gravedad específica del ácido, la viscosidad del aire, la densidad del aire. Usan el sistema inglés, ¿verdad? El sistema inglés en todos los cálculos, pues un libro de ingeniería que viene de los Estados Unidos, entonces ellos usan el sistema inglés, ¿ok? Por ejemplo, centipoise o libras por pie cúbico para la densidad. El concepto de gravedad específica, que es una relación de gravedades respecto de de otra gravedad específica, ¿verdad? Respecto de otra densidad, y a partir de ahí se hacen los cálculos. ¿Okay? Una particularidad que tiene este libro, y por eso, digamos, se los estoy mostrando, es que ellos no usan unidades, ¿verdad? Ellos, por ejemplo, aquí van a despejar de la ley de Stokes para calcular la velocidad terminal, el diámetro de la partícula, y vean que hacen la sustitución de todos los valores sin usar las unidades. En algunos casos, en algunos ejercicios, hay ejemplos, ¿verdad?, donde utilizan algún factor y muchas veces no saben de dónde salió o cuáles son las unidades de ese factor que usan, ¿verdad? Entonces, yo les voy a dar unos ejercicios recomendados del capítulo 8, y lo que voy a hacer es, ustedes los tienen que revisar, y si tienen dudas, ¿verdad?, de algunos de esos cálculos, entonces los vamos a ver juntos. Por ahora pueden anotar, ¿verdad?, que los ejercicios recomendados del capítulo 8 son, yo lo voy a subir hoy en la mañana se me ocurrió, pero no lo hice. Voy a subir dentro del cronograma, lo voy a bajar, y ahí voy a agregar una columna y voy a poner los ejercicios recomendados, que son los ejercicios que ustedes deben de revisar. Como les digo, son ejercicios resueltos, que algunas veces hacen referencia al capítulo, por ejemplo, el tema de cuándo se cumple la ley de Stokes, si hay flujo laminar, flujo turbulento, ¿verdad?, que no es un tema que vemos en este curso, porque ustedes ya conocen, está en el capítulo 13. Entonces, cuando ustedes están estudiando cómo se resuelve el ejercicio, hace referencia al capítulo 7, no sé, dije 13, al capítulo 7, ¿verdad? Ahí viene los rangos donde se aplica la ley de Stokes, por ejemplo, ¿verdad? Si hay flujo laminar, cómo se hace la comprobación, y entonces ustedes tienen que referirse al capítulo 7. ¿Ok? Esa es la forma de estudiar, de estudiar este curso en lo que viene, que es la parte de diseño. Los ejercicios están resueltos y cada ejercicio es un caso, ¿verdad? Entonces sí es importante que los revisen con tiempo, que vean de dónde provienen los datos, que entiendan, ¿verdad? Cada uno de los ejercicios son basados en procesos reales, ¿verdad? Y en algunos casos se hacen algunos supuestos que es importante que ustedes revisen, ¿verdad? Para mí es imposible, o sea, yo voy a ver uno o dos ejercicios, ¿verdad?, los que yo considere más representativos, pero ustedes tienen que revisar por lo menos los ejercicios recomendados, ¿verdad?
mínimo los ejercicios recomendados. Obviamente que yo en los exámenes siempre busco hacer una combinación, etcétera, para que haya algo novedoso, pero basado en lo que estamos viendo. Entonces, ejercicios recomendados del capítulo 8, ejercicio 8.12, 8.13, 8.13 al 8.13, 8.18, 8.18, 8.19, 8.20, 8.22, 8.23, 8.23, y 8.24. ¿Ok? Esos son los ejercicios del capítulo 8 recomendados. Entonces, del capítulo 7, del capítulo 7, uh-huh. 7.26, 7.26, 7.27, 7.31, 7.31, 7.41 y 7.43. Ok. Bueno, entonces, ustedes van a encontrar dentro de los ejercicios que yo les estoy recomendando dos tipos de ejercicios. En este, por ejemplo, en este, dice, hay ejercicios donde yo tengo que hacer la determinación de las dimensiones del sedimentador o que ya con las dimensiones del sedimentador me pregunten ya sea el diámetro de la partícula para el cual se diseñó el equipo o que me pregunten la velocidad terminal. Ese es un tipo de ejercicio. El otro tipo de ejercicio que van a encontrar es si tengo dos sedimentadores que ya están diseñados, hacer el cálculo de la eficiencia de los sedimentadores y ver cuál es de los dos para un determinado flujo es más eficiente. Esos son los tipos de ejercicios, digamos, a grandes rasgos que vamos a encontrar. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos que una compañía le solicita asesoría para diseñar un sedimentador para remover virutas metálicas con un tamaño de 35 micrómetros.
de una corriente de aire, perdón, que se encuentra a 20 ya, que se encuentra a 20 grados centígrados y una atmósfera de presión. El flujo de gas a tratar es 130 pies cúbicos por segundo con una carga de entrada de 7,62 gramos por centímetro cúbico. La densidad de las partículas, 476 libras por pie cuadrado. La viscosidad del gas en las condiciones del proceso, 1,23 por 10 a la menos 5 libras pies por segundo. Listo. Entonces me piden que determine las dimensiones del sedimentador considerando la velocidad del gas, que la velocidad del gas es de 3,63 pies por segundo. Indique todas las consideraciones necesarias para sustentar su trabajo. Entonces, aquí tenemos, ¿verdad? Todas el diseño del sedimentador para virutas metálicas. Tenemos el diámetro de la partícula, la temperatura, la presión, el flujo de gas, la carga de entrada, qué importante. En este libro, ¿verdad? Utilizamos ciertos términos. La carga es algo como una concentración. Está en gramos por centímetro cúbico, ¿verdad? Entonces, pero utilizan, en la jerga se utiliza no concentración de entrada, sino carga de entrada. Y se tiene que interpretar entonces como una concentración que puede estar en gramos por centímetro cúbico o cualquier unidad que sea de concentración. Me da la densidad de la partícula, la viscosidad de gas, ¿verdad? Que en este caso sería aire, la velocidad de la mezcla de gases dentro del ducto y la gravedad, ¿verdad?